tratamiento del dolor. Y así en 1983 se presenta ya en la reunión europea de la IASP en Italia pues un primer esquema de cómo se puede tratar el dolor. Posteriormente, ya en 1986, se puede considerar como el año en el que se publica definitivamente la escalera analgésica de la OMS, en una reunión de la OMS en Ginebra, se presenta este esquema, esta forma de tratamiento del dolor, que posteriormente en 1988 se publica ya en una revista de difusión internacional como es Anestesia y Analgesia. Y en definitiva lo que establece la escalera analgésica de la OMS es el tratamiento del dolor de una forma escalonada, de una forma progresiva. Establece un primer escalón que estaría constituido por los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y aquellos fármacos de los que denominamos coadyuvantes que nos puedan ayudar en el tratamiento del dolor que presenta el paciente. Si con este primer escalón no es suficiente y el paciente persiste en su dolor, subimos un escalón más y pasamos al segundo escalón formado por los opiáceos menores. Podemos seguir utilizando los AINES del primer escalón y también todos aquellos fármacos coadyuvantes que nos puedan ser de utilidad. Que con este segundo escalón nuestros pacientes siguen con dolor, pasaríamos al tercer escalón. Formado por los opiáceos mayores, seguimos utilizando los AINES del primer escalón y por supuesto los fármacos coadyuvantes. Gráficamente, bueno, pues sería una escalera con sus 3 peldaños y en este caso es una gráfica de un segoviano ilustre, el doctor Marcos Gómez Sancho, es un especialista en medicina paliativa de gran prestigio y que él establece además un pasamanos, que en este caso el pasamanos pues como especialista en cuidados paliativos pues es el apoyo emocional, el apoyo de la familia, la comunicación, aunque también yo he visto de este tipo de escalera con pasamanos en el cual el pasamanos son los fármacos coadyuvantes, o sea, nosotros vamos subiendo de escalón, AINES, opiáceos menores, opiáceos mayores, y en todo momento podemos agarrarnos de los fármacos coadyuvantes como pasamanos de esta escalera. Y bueno, luego se han ido haciendo diferentes modificaciones y es porque en ocasiones, a pesar de haber subido a ese tercer escalón, nuestro paciente sigue con dolor. Y entonces, bueno, pues hay que utilizar ya técnicas de mayor especialización, técnicas intervencionistas propias de las unidades de tratamiento del dolor. Y ese sería el cuarto escalón. Incluso hay gráficas que según la complejidad de las técnicas intervencionistas incluso separan un cuarto escalón de un quinto escalón si la técnica es más compleja, pero bueno, el esquema fundamentalmente es el de ir progresivamente subiendo los peldaños en el tratamiento del dolor. Bueno, en estas tablas vemos, pues en este caso son los fármacos del primer escalón, los AINES, desde el más conocido, la aspirina, hasta los que son, digamos, más analgésicos, que son el metamizol y el paracetamol. Luego vamos a verlo un poquito más detenidamente. En cuanto al segundo escalón, los opiáceos menores, este escalón está prácticamente hoy en día ocupado por el tramadol, un fármaco muy versátil en su forma de administrar, con sus ventajas, algún inconveniente también, lógicamente, y que prácticamente ha desplazado de este escalón al resto de los fármacos que se utilizaban anteriormente. Y luego, en los fármacos del tercer escalón, los opiáceos mayores, prototipo la morfina, en sus diferentes presentaciones. También tenemos hoy en día fármacos con otras vías de administración, que también vamos a analizar después. Vamos a verlos luego con mayor detenimiento. Y luego tendríamos el grupo de los coadyuvantes. El grupo de los coadyuvantes es un grupo muy heterogéneo de fármacos que originalmente no están diseñados para tratamiento del dolor, pero que se ha visto que determinados tipos de dolor son eficaces y nos pueden ayudar a solucionar el problema del paciente. Desde los anestésicos locales, antidepresivos, la capsaicina, que mañana nos la va a explicar el doctor Miguel, es un fármaco que se administra en forma de gel para ciertos tipos de dolor neuropático, los corticoides, útiles en muchos dolores por su efecto antiinflamatorio, relajantes musculares, y en esta otra tabla tendremos también alguno más, también muy utilizados en el dolor neuropático, como son los anticonvulsivantes. Es decir, fármacos que ya digo, no están precisamente, o sea, su indicación inicial no es el tratamiento del dolor, pero que nos van a ayudar para tratar el dolor de nuestros pacientes.
Y una vez que con fármacos no hemos podido solucionar el problema de dolor, pues ya tenemos que utilizar aquellas técnicas más especializadas que se realizan en las unidades de dolor. No vamos a entrar en ellas porque son una gran cantidad de técnicas, desde la administración de fármacos por vías epidural, intradural, a través de bombas, la técnica de los TENS, la iontoforesis, la estimulación eléctrica medular mediante electrodos epidurales, que a lo mejor luego nos van a hacer referencia a ella, rizolisis, todo tipo de bloqueos, y luego ya, bueno, pues lo que es el bloqueo tanto diagnóstico como terapéutico de cualquier estructura nerviosa, ya sea ganglios, plexos, troncos nerviosos hoy en día, con técnicas ecográficas o radiológicas, se pueden localizar cualquier estructura nerviosa, introducir una aguja hasta sus proximidades y allí pues introducir un fármaco que pueda producir un bloqueo de la transmisión nerviosa en esa estructura y controlar el dolor del paciente. Toda estructura nerviosa que se pueda bloquear, pues las unidades de dolor los bloquean. Y vamos con el concepto del ascensor analgésico. Es un concepto que además debemos a un anestesiólogo español, al doctor Luis Miguel Torres, es catedrático y profesor de la Universidad de Cádiz, y anestesiólogo en el Hospital de Cádiz, en donde se dedica al tema del dolor, y en la revista española la revista de la Sociedad Española del Dolor, en el año 2002, escribió un artículo que se titulaba De la escalera al ascensor. El planteamiento que hace es el siguiente: vamos a ver, si yo tengo un dolor que lo conozco en cuanto a su origen, sé cuál es la causa de ese dolor, y además es un dolor con la suficiente intensidad que yo ya sé de antemano que si voy a empezar con los AINES no lo voy a controlar, si voy a pasar luego a los opiáceos menores tampoco lo voy a controlar, y yo sé que realmente el control lo voy a hacer con los opiáceos mayores, con morfina o con el tipo de opiáceo que sea, ¿por qué voy a tener que subir escalones cuando lo que puedo hacer es directamente coger el ascensor e irme a utilizar los opiáceos potentes? Es un poco la filosofía del dolor tratado según la intensidad. Si yo tengo un dolor muy intenso, que sé que que solamente lo voy a controlar con determinado fármaco, me tengo que ir o voy a irme directamente a ese fármaco. En vez de coger la escalera, cojo el ascensor. Y es el concepto del dolor tratado según su intensidad. Lo que pasa es que cuidado porque, tiene que ser un dolor en cuya etiología ya previamente pues la hayamos estudiado y sepamos cuál es. Bien, vamos entonces a ver todos esos fármacos que hemos visto en esas tablas que hemos proyectado anteriormente, cómo se pueden administrar, pues de prácticamente todas las formas posibles. Los fármacos analgésicos se pueden administrar por muy diversas vías de administración, pero no obstante siempre la de elección tiene que ser la vía oral. ¿Por qué? Por su facilidad de utilización, porque además la mayoría de los fármacos analgésicos son útiles por vía oral, y además por la comodidad y sobre todo por la independencia que le da al paciente. El paciente no tiene que estar esperando a que venga nadie a ponerle una inyección o a que le maneje una bomba o a que le ponga un catéter. Le coge la pastilla, se la toma y ya está. Los requisitos es la colaboración del paciente, que tenga el tránsito gastrointestinal conservado y la ausencia de náuseas y vómitos. Y en caso de que tengamos el tránsito gastrointestinal paralizado o que el dolor sea muy intenso, pasamos ya a la vía parenteral. Las vías endovenosas, lógicamente, es la vía más rápida, la más eficaz, la que conseguimos de una forma inmediata la concentración plasmática deseada, y es la indicada en el caso, por ejemplo, del dolor agudo intenso. La vía intramuscular la podemos utilizar como alternativa cuando no tenemos un acceso venoso, con el inconveniente de que la absorción es variable, la concentración plasmática más impredecible y además las inyecciones son dolorosas. Una vía muy interesante, que seguro que mañana el doctor Maroto nos va a contar, es la vía subcutánea. Es una vía de absorción lenta, pero mantenida, con una concentración plasmática impredecible en cuanto a que depende mucho de la vascularización de la zona donde se ponga la aguja subcutánea, pero que es una vía simple y muy cómoda para su uso domiciliario cuando el paciente ya, por desgracia, no podemos utilizar la vía oral. Y es, una vía muy utilizada en los pacientes con cuidados paliativos.
La vía sublingual y la vía transmucosa son unas vías que actualmente los laboratorios han diseñado fármacos para su utilización, porque tiene una ventaja, que la absorción de los fármacos es muy rápida. Y además, en determinados fármacos, como por ejemplo la buprenorfina, nos minimiza el efecto primer paso, el primer paso hepático. Es una vía que nos permite una concentración alta del fármaco, porque la absorción es rápida, y por eso es una vía indicada en el dolor incidental, porque bien con preparados, sobre todo se utiliza con el fentanilo, que es un opiáceo muy potente, y para el dolor incidental sin necesidad de ningún tipo de, pues, ni de aguja ni de inyección, sino simplemente hay dos formas de presentación. Una son unas piruletas que se ponen debajo de la lengua, la vía sublingual, o bien unos preparados, unos comprimidos que se disuelven en la boca y se absorben por la mucosa oral. Y ya digo que conseguimos unas concentraciones muy rápidas y elevadas del fármaco para tratar el dolor incidental. Y otra vía de administración muy utilizada hoy en día es la vía transdérmica. Pues una vía, son parches, la colocación de los parches con fármacos es cómoda, sencilla, independiente de la ingesta, que además consigue un control muy preciso y constante de la liberación del fármaco. El único inconveniente es que, como la absorción es muy lenta, tanto el inicio de acción como si tenemos que hacer cambios de dosis, pues puede ser lento, y entonces tenemos en esos periodos que utilizar otras vías de administración del fármaco para solucionar esas situaciones. Y luego tener cuidado con determinadas circunstancias, fiebre, erosiones en la piel, heridas, que pueden aumentar de forma brusca la absorción. La vía rectal, bueno, es una vía de absorción rápida pero muy errática, que se utilizó durante mucho tiempo en niños. Y luego la vía tópica, hay fármacos, determinados fármacos como la capsaicina, como anestésicos locales, que vienen preparados en forma de cremas, pomadas, y que, bueno, pues son útiles para determinados tipos de dolor. Y luego tenemos la vía espinal. La vía espinal, bien sea intrarraquídea o epidural, es la vía que lógicamente nos va a permitir un abordaje más rápido y con dosis más bajas de determinados dolores, porque lo que hacemos nosotros es, mediante técnicas intrarraquídeas o epidurales, introducir el fármaco en la proximidad de la médula y de las raíces nerviosas. Es la que mejor calidad analgésica consigue en determinados tipos de dolor, sobre todo en dolor agudo e intenso, como puede ser el dolor posoperatorio, y además con muy pequeñas cantidades, lo cual tiene la ventaja de que además también conseguimos reducir de forma muy importante los efectos secundarios. Por vía intrarraquídea, pues cantidades como 0,3 a 0,6 miligramos de morfina o cantidades todavía menores de fentanilo, conseguimos tener perfectamente controlado el dolor en nuestros pacientes. Precaución con la morfina. La morfina es muy hidrosoluble y en consecuencia lo que nos va a producir o nos puede producir es un fenómeno de migración hacia la parte cefálica y llegar al tronco del encéfalo y producir una depresión respiratoria, con el inconveniente de que es tardía, se puede producir pasadas 8 o 12 horas de la administración del fármaco. Es una complicación temida cuando se administra morfina por vía intrarraquídea. Más segura es la vía epidural, necesitamos dosis mayores, un poquito mayores, pero es muy eficaz, además con la posibilidad de que si introducimos un catéter por el espacio epidural, ese catéter nos va a permitir además que la analgesia pueda prolongarse todo el tiempo que sea necesario, mediante una infusión continua, bombas de analgesia controlada por el paciente, en definitiva diversos dispositivos que nos van a hacer que esa analgesia se pueda prolongar todo el tiempo que sea necesario. Entonces, como planteamiento en cuanto a las vías de administración, en ocasiones en el control inicial del dolor vamos a necesitar una vía parenteral, intravenosa, en fin, los diferentes que hemos visto, pero luego el tratamiento de mantenimiento siempre como vía preferente la vía oral. Y luego, nada, brevemente en cuanto al dolor pediátrico, bueno, los niños pues tienen mucho miedo a las agujas, entonces procurar no inyecciones, vía oral, la vía rectal que hablábamos antes, y detenernos un poquitín en las pautas posológicas. Cuidado con las dosificaciones en los niños. Lo ideal es la superficie corporal, lo que pasa es que es muy engorroso. Hay que medirlo, pesarlo, coger la tabla. Lo más razonable y cómodo, el peso. Pero lo que no tenemos nunca que hacer, y por desgracia siguen apareciendo en los prospectos
tanto analgésicos como no analgésicos que se utilizan en niños, es la típica tabla de los 3 meses a 6 meses, tanto, de 2 años a 4 años, tanto. Porque eso lo que nos va a hacer es que o bien infradosifiquemos o sobredosifiquemos la medicación en el niño. Y vamos a ver, a esbozar, porque tampoco tenemos tiempo para mucho más, algunos de los fármacos que nos hemos referido anteriormente. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, bueno, pues todos conocemos el mecanismo de acción. Actúa a nivel del paso del ácido araquidónico a las prostaglandinas, inhibiendo este paso, inhibe el enzima, la ciclooxigenasa, e impide la síntesis de prostaglandinas que actúan como mediadores en la inflamación. Y su lugar de acción en el mecanismo de transmisión del dolor es a nivel periférico, donde se produce el traumatismo. Clasificación farmacológica, bueno, no tiene mayor interés, es un grupo tremendamente heterogéneo desde el punto de vista químico, y sí que tiene interés pues el agrupar estos fármacos un poco según lo que nosotros, para los que nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, buscamos un AINE con rapidez de acción, pues ahí tenemos los que se consideran que son de más rápida inicio de acción o con mayor duración, o buscamos AINES con mayor poder antiinflamatorio o con mayor poder analgésico, y también mucha precaución con el efecto gastrolesivo de los AINES, los efectos secundarios. En esta tabla tenemos los que se consideran como AINES menos gastrolesivos, aunque en el año 2005 el doctor Laporte hizo un trabajo en el cual bueno, pues estableció una clasificación según mayor a menor gastrolesividad de los AINES, estableciendo que el más gastrolesivo con mucha diferencia es el ketorolaco. Hay un 24,9, casi un 25% de posibilidades aumentadas de tener el riesgo de sufrir hemorragia digestiva, mientras que los menos gastrolesivos es el dexketoprofeno y el ibuprofeno. En este caso no se incluían los inhibidores selectivos de la COX-2, que es otra historia. En cuanto a los inconvenientes de los analgésicos periféricos, pues lo he dicho antes, es un grupo muy heterogéneo, tienen un problema que es interesante, que es el efecto analgésico techo. Y es que nosotros no debemos nunca de superar la dosis máxima recomendada de un AINE, porque por mucho que nosotros aumentemos esa dosis, no vamos a conseguir aumentar la potencia analgésica, y en cambio lo que sí vamos a aumentar de forma muy importante son los efectos secundarios. No se potencian entre sí, y los efectos secundarios más importantes pues son los que ahí se reflejan, a los que además hay que añadir también las alteraciones cardiovasculares. Y bueno, nada, 4 palabritas del tema de los inhibidores selectivos de la COX-2, que a lo mejor luego nos van a explicar un poquito más. Se vio que la ciclooxigenasa, que era el enzima sobre el cual actuaban los AINES, no era una enzima homogénea, sino que se describieron 3 tipos, la 1, la 2 y la 3. Y bueno, al principio se vio que en la inflamación fundamentalmente la que intervenía era la ciclooxigenasa 2, la COX-2, mientras que la COX-1, que es una enzima constitutiva de determinados tejidos, realmente lo que hacía era una acción fisiológica. Entonces se dijo, bueno, pues si conseguimos un fármaco que inhiba solamente la ciclooxigenasa 2, vamos a conseguir un fármaco antiinflamatorio, y además se van a evitar los efectos secundarios derivados de la inhibición de la ciclooxigenasa 1, porque esta va a seguir funcionando y va a seguir realizando su labor fisiológica. Y luego aparte estaba la COX-3, que es una enzima que fundamentalmente se localiza a nivel central, a nivel del sistema nervioso central. Bueno, pues con este esquema los laboratorios se lanzaron en plancha a buscar moléculas de este tipo, pero cuando se empezaron a hacer los ensayos clínicos empezaron a aparecer problemas, y además problemas muy serios, sobre todo a nivel de complicaciones cardiovasculares. Muchos ensayos se tuvieron que suspender, fármacos que se comercializaron al cabo de un tiempo tuvieron que retirarse de la comercialización por la aparición de graves complicaciones, y hoy en día los que están comercializados son creo que el celecoxib y el toricoxib. Los otros, muchos de ellos, se tuvieron que retirar. Y comentar también en cuanto a los AINES con selectividad preferente sobre la COX-3,
que son el paracetamol y el metamizol, con lo cual son fármacos que siempre se han tenido como AINES pero raros, o sea, porque no eran antiinflamatorios, eran como un poquito especiales. Es que, bueno, pues en realidad lo que son analgésicos de acción central, tanto el paracetamol como el metamizol. Y para terminar, bueno, pues al final se tuvo que poner un poco de orden en el uso de estos fármacos y las agencias reguladoras de los medicamentos pues establecieron una serie de contraindicaciones en determinados casos, precaución de su uso en otras situaciones y siempre, bueno, pues utilizarlos en las dosis eficaces más bajas y durante el periodo más corto posible. Y vamos a pasar al grupo de los fármacos opiáceos. Los fármacos opiáceos desarrollan su lugar a nivel del sistema nervioso central, tanto a nivel cerebral como en las vías de transmisión, tanto ascendentes como en las vías descendentes de modulación del dolor. Vamos a aprovechar esta diapositiva para hacer referencia a un grupo de fármacos que es el grupo que es quizá yo creo que el último fármacos que han surgido, que son los llamados MORNRI, que son los fármacos que tienen una doble acción. Por un lado son receptores agonistas son fármacos agonistas del receptor mu, y por otro lado son inhibidores de la recaptación de la noradrenalina, o sea, tienen una doble acción. El fármaco estrella de este grupo son el tapentadol, que ya digo que es quizá la última evolución que ha habido en cuanto a fármacos analgésicos. Bien, y luego, bueno, en cuanto a nivel neuronal, simplemente, bueno, tanto a nivel presináptico como a nivel postsináptico, lo que hacen es, en definitiva, bloquear la transmisión nerviosa y llevar a una ausencia de la nocicepción. Dentro de los fármacos opiáceos podemos establecer, según su acción, su capacidad de acción sobre el receptor mu, 4 grandes grupos. Los agonistas puros son agonistas sobre receptores mu y además no tienen techo analgésico. Nosotros podemos subir la dosis todo lo que queramos. Si el paciente sigue con dolor, subimos dosis, pero claro, lógicamente quien nos va a hacer de techo no es la acción analgésica del fármaco, sino los efectos secundarios que esas dosis tan altas van a provocar. Y luego están los fármacos agonistas-antagonistas, que por un lado son agonistas de los receptores kappa y agonistas parciales o incluso antagonistas sobre los receptores mu. Agonistas parciales son agonistas con menor actividad intrínseca sobre el receptor mu, por lo tanto estos fármacos sí que tienen techo analgésico, e incluso si hay algún agonista puro nos van a actuar como antagonistas. Y finalmente los antagonistas puros, que tienen actividad sobre el receptor mu, pero carecen de actividad intrínseca sobre él. Y aquí tenemos en este esquema pues, los fármacos que pertenecen a cada uno de estos grupos. Los agonistas parciales, prácticamente el único fármaco es la buprenorfina. Los agonistas puros, bueno, pues ahí tenemos todo el espectro de opiáceos, desde los de menos potencia, como tramadol, codeína, hasta los de mayor potencia, que son los que se encuentran en la parte inferior. Y luego, bueno, pues antagonistas, la naloxona, que es el que se utiliza más en nuestro medio. Aquí tenemos en estas tablas, no vamos a entrar tampoco a mayores, porque seguro que a lo largo de los 2 días van a surgir, la morfina como estrella, el fármaco estrella en los fármacos opiáceos, con todas sus presentaciones. El fentanilo, que es lo que tenemos en la parte inferior, en sus formas tanto matriciales para los parches transdérmicos, como el fentanilo que comentaba antes, al hablar de las vías de administración, lo podíamos encontrar tanto para administración sublingual o transmucosa. Buprenorfina también lo presente en forma de parches para la administración transdermal. Y bueno, el inconveniente de los analgésicos opiáceos son sus efectos secundarios, algunos muy importantes, como alteraciones cardiovasculares, sedación, la depresión respiratoria temida, pero por suerte estas complicaciones son a dosis muy altas y que son, cuando se utilizan de forma adecuada, muy difíciles de que se puedan presentar. Las más habituales son las que tienen menos importancia en el sentido de que no son graves, pero sí importancia para el paciente porque
bueno, pues son desagradables, prurito, estreñimiento. El estreñimiento prácticamente siempre que se use opiáceos va a aparecer, por lo tanto lo que tenemos que hacer siempre es anticiparnos. Náuseas, vómitos, retención urinaria. Y luego hay unos dolores que se consideran que son menos sensibles a los opiáceos, como son el espasmo, la distensión gástrica, los dolores neuropáticos, el dolor por desaferentación. Seguro que esto también va a surgir a lo largo del curso. Entonces, si nosotros tenemos un dolor muy agudo y muy severo, ¿cómo lo vamos a tratar? Pues por la vía intravenosa, bien mediante la utilización de morfina, fentanilo. Si tenemos un dolor agudo de menor intensidad, podemos utilizar la buprenorfina sublingual o la morfina oral de acción corta. Si es un dolor de intensidad moderada, podemos utilizar un opiáceo menor asociado con una AINE, una combinación muy útil, que además incluso ya hay presentaciones farmacéuticas que ya vienen en la misma cápsula los dos componentes. Y si es un dolor crónico estable, bien con morfina oral de liberación sostenida, con fentanilo o buprenorfina transdérmica o con morfina por vía espinal. Y con esto termino. En el año 2007, en este mismo lugar, se organizó un curso-taller sobre dolor. Y las últimas 2 horas y pico del curso, pues lo que hicimos fue reunirnos en diferentes lugares del Colegio de Médicos, en grupitos de 3, 4, y hicimos lo que nosotros llamamos como decálogo de actuación ante el dolor, y la verdad es que nos quedó muy bien. Hicimos esto, ya digo, que fue la conclusión final del curso. Primero, en cuanto a historia clínica y medición del dolor, pues que el dolor, de lo que comentó antes el doctor García Miguel, es el síntoma principal que consulta en atención primaria, que hay que historiar el dolor, que hay que escuchar y querer siempre la queja de dolor del paciente, y que hay que utilizar de forma sistemática las escalas de valoración analgésica para establecer la intensidad del dolor. Y luego ya la segunda tabla, la segunda parte del decálogo, consistió en lo que nosotros considerábamos que había que hacer para tratar el dolor. Priorizar el tratamiento del dolor en cuanto a que hay que individualizar y hacer el uso apropiado de los fármacos más adecuados para cada tipo de dolor. Utilizar la escalera analgésica de la OMS como referencia. Lo que hemos comentado hace un momentín, adelantarnos a la aparición de los efectos secundarios. Elegir la vía de administración del fármaco en función de la situación del paciente y hacer siempre un seguimiento de la efectividad y tolerancia al tratamiento para favorecer su cumplimiento. Y como deseo final, que yo creo que por desgracia todavía no se ha cumplido, es a ver si era posible aquí en Segovia crear una unidad de dolor y facilitar la accesibilidad de los pacientes a estas unidades. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias. Yo sí quiero preguntar una cosa. ¿No es infrecuente encontrarnos con situaciones de dolor o de fiebre en las que se mezclan 2 medicamentos no opiáceos? Por ejemplo, en un dolor moderado que no se controla solamente con paracetamol, que se le diga al paciente que lo alterne con ibuprofeno, que lo alterne con metamizol cada 3-4 horas. O en los niños cuando tienen fiebre y la fiebre se controla mal, indicarles a los padres pues, que se alterne cada 3 horas paracetamol con ibuprofeno. ¿Esta práctica es correcta? No, sí, perfectamente. Es que lo que hemos comentado, el paracetamol y el nolotil, lo he dicho antes, que son como AINES raros. En realidad es que son fármacos con una acción central. Entonces estamos utilizando un fármaco antiinflamatorio, un AINE, como el ibuprofeno o como el dextroprofeno, con un fármaco de acción central que está actuando por otro mecanismo, o sea, son 2 mecanismos diferentes. Entonces no estamos utilizando 2 fármacos con el mismo mecanismo, que eso sí que sería lo que no sería correcto. Entonces sería correcto utilizar paracetamol con metamizol y paracetamol con ibuprofeno. También. También. Ya digo que el nombre del fármaco, AINES, pero ya digo que dentro de los AINES hay tal heterogeneidad de fármacos que en este caso sí que, ya digo, además por distinto mecanismo de acción vamos a conseguir el efecto y por lo tanto el uso es adecuado. Vale, pues muchas gracias.